La mayoría de ficciones sobre supervivencia lo hacen desde el punto de vista de que, aunque todo esté lleno de zombies o que el mundo se esté por acabar, en la lucha por la supervivencia se encuentra una especie de satisfacción. Siempre me gustó preguntarle a la gente cómo creen que se desempeñarían en un apocalipsis, pero hay algo que no pensamos en torno a esta problemática. ¿Vale la pena siquiera vivir así? ¿Se puede encontrar consuelo en un mundo que te quiere ver muerto? Muchos me dirán que sí, que aunque todo esté en tu contra, aún podrías relacionarte con otras personas, y aunque el mundo esté frío, el calor del otro te podría dar un consuelo. Pero, ¿y si en este apocalipsis no tuvieras un grupo? ¿O la certeza de que hay más seres humanos? ¿Vivirías igualmente? ¿Lucharías cada día por levantarte y seguir adelante? ¿Y qué pasa si no entendieras este mundo? Que todo aquello que veas te resulta ajeno, que hasta la tecnología más simple te resulte desconcertante. Me refiero a vivir en un mundo que no es que te quiera ver muerto, sino al cual no le importás. ¿Podrías encontrarle un sentido a vivir así? La pregunta no te la planteo yo, lo hace Gears Last Tour. Hoy veremos un manga en el que el mundo se desarrolla miles de años en el futuro, pero no llega a ser una distopía a lo cyberpunk, al contrario, todo está muy solo. No se sabe qué pasó, pero por algún motivo se entiende que hubo una guerra la cual acabó con toda la humanidad. Bueno, no con toda la humanidad. En Gears Last Tour seguiremos a Chito y Yuri, dos chicas que avanzan en un mundo el cual ahora está agonizando, un mundo el cual ya no grita de dolor, sino que su silencio te enseña que, ahora mismo, todo está muerto. Desde la sociedad, los animales o la idea de un futuro. Pero en esta aventura, las protagonistas encontrarán motivos para vivir, incluso en un mundo así. Estrenada en 2014, Girls Last Tour es un manga de Tsukumizu. Tal vez la conozcan por Shimeji Simulation. Girls Last Tour se caracteriza por su melancolía. El dibujo logra transmitir muy bien ese sentimiento de soledad. Este video va a ser un resumen / análisis, así que empecemos esta aventura. El manga inicia con nuestras protagonistas viajando, cosa que será el elemento central de la narrativa. Avanzar, moverse hacia adelante. Nuestras protagonistas se encuentran adentro de un edificio totalmente oscuro, siendo iluminadas vagamente por la luz de su moto. Ok, sé que no es una moto, pero no sé cómo se lee eso, así que le diremos moto. Además, es más gracioso decirle moto. Ni siquiera pueden prender un faro porque deben ahorrar recursos, tanto como les sea posible. Resulta que incluso llevan días ahí dentro. El meterse aquí fue idea de Yuri, la cual de las dos es la más impulsiva, y la que se toma más a la ligera todo. Se dan cuenta que apenas les quedan raciones de comida, cosa que ni siquiera tienen el consuelo de saber si ahí afuera encontrarán más alimentos. Una preocupada Chito se pregunta qué será de ellas, a lo que Yuri no responde. No lo hace porque se quedó dormida. Chito al estar cansada decide dormirse también. Al despertar, siente una corriente de viento, por lo cual debería de haber algún lugar del cual entre el viento, una posible salida. Sin perder el tiempo se ponen a manejar, hasta eventualmente encontrar una luz, y al cruzarla, ven lo que queda de la ciudad. Vemos edificios rotos, no hay ni una sola luz, siendo la luna la única que ilumina todo tímidamente. Incluso las chicas se sorprenden de cómo brilla el cielo nocturno. En la siguiente escena nuestras protagonistas están en medio de una zona llena de nieve. Yuri se está entreteniendo, practicando tiro. Resulta que tienen balas de sobra, tienen más balas que comida, o combustible. El mundo está tan vacío, que ni siquiera se siente que hayan amenazas, las cuales uno deba defenderse. Incluso Chito, la que más usa el cerebro de las dos, no le ve sentido aportar un arma. Curiosamente, en el lugar donde se encuentran, pareciera que hubo una batalla. Vemos tanques, armas y proyectiles, un conflicto de hace años que ahora mismo no podría importar menos. Yuri se pregunta si acaso en el pasado también escaseaba la comida, y que ese haya sido el motivo por el cual la gente se vio obligada a crear tantas armas. Ella dice que en vez de eso, tuvieron que haber hecho más comida, así tal vez ellas no la estarían pasando tan mal. Chito le contesta que el motivo de que hayan tantas armas era la guerra. Yuri al ver un avión se pregunta si este también era una especie de arma. Ella no entiende por qué en las guerras la gente se mataban entre ellos. Chito, como puede, le contesta que tal vez era debido a algún choque de intereses, que alguien quisiera una cosa y que otra persona no. Por ejemplo, que haya comida para dos, pero que sean tres personas. Es curioso como ninguna de las dos haya barajado la posibilidad del odio, que sea el odio el que provoque una guerra. Por el poco contacto humano que han tenido, es posible que ni siquiera hayan llegado a odiar a alguien. Luego de revisar el lugar, encuentran raciones, por lo cual se ponen cómodas para poder comérselas. Las raciones son sabor chocolate, a lo que las chicas se preguntan qué será el chocolate. Al comerlas, resulta que el número de raciones son impares, así que Yuri apunta con su arma a Chito. Ella quiere quedarse el último trozo de ración. Chito entiende que tuvo que haber agarrado un arma, así podría hacer algo en este choque de intereses. La situación no es tan seria, la verdad. Yuri se come la ración y Chito se arde, todo mientras Yuri se cae de la risa. La escena termina con la cámara lejos de nuestras protagonistas, viendo nuevamente lo roto que estaba la zona. Ahora nuestras protagonistas están viajando. El frío resulta ser enorme, al estar nevando. Yuri bromea con que solo están ellas dos en el mundo. Se pregunta incluso si acaso están muertas, y este mundo blanco es el más allá. Descartan la idea al recordar que el más allá se supone que es un lugar cálido. La ventisca termina por empeorar, y ahora están desesperadas por encontrar un lugar en el que descansar.
Luego de subir una colina, terminan por ver una instalación, una central eléctrica. Ellas no se enteran de esto, al no saber leer lo que dice ahí. Ni siquiera saben cómo entrar, pero se dan cuenta que una tubería no tiene nieve, por ende, debe estar caliente. Y al dispararle, sale agua caliente. Así que rápidamente con la moto, empujan una tubería, la cual se llena de agua, y usan esta oportunidad para bañarse. Me gusta en cómo lo que nosotros, los lectores, damos por hecho que tenemos, es decir, cosas como comida o el darnos un baño, ellas ven todo un logro conseguirlo, aunque nosotros tengamos la certeza de que, al volver a casa, siempre vamos a poder bañarnos o comer. Terminamos, a la larga, sacándole el valor a estas cosas. Ellas, por su lado, a pesar de todo, terminan disfrutando muchísimo estas actividades, haciéndoles pasar momentos felices. Me gusta también como la obra muchas veces nos transmite la soledad, con el silencio. Muchas veces, así se siente el estar solo. No hay alguien que hable, y en el mundo de Girl's Tour, ya no hay nadie para crear ese sonido. El anime también juega de esta manera con el silencio. Al día siguiente, ellas están refugiadas en un edificio, alrededor de una fogata. Aquí vemos que Chito tiene un diario en el que escribe las cosas que hace en el día a día. Ella afirma que la memoria se desgasta, así que es mejor tenerlo todo anotado. Terminan hablando de los libros, y como ahora mismo, les sirve para saber más o menos cómo era el pasado. Pero incluso conseguir libros, en este mundo es muy complicado. Al no entender del todo la importancia de los libros, Yuri intenta quemar un libro para preservar el calor de la fogata. Chito logra rescatar el libro y se termina por enojar con Yuri. Esta última se termina por arrepentir por haber hecho sentir mal a su compañera, así que agarra su diario y escribe algo. A la mañana siguiente las cosas están menos tensas. Chito dice entusiasmada que si sigue escribiendo en su diario, eventualmente se convertirá en un libro, pero al revisarlo, nota algo escrito por Yuri, un perdón mal escrito y un dibujo de Chito. Mal dibujado. Luego de avanzar por un rato, terminan viendo una gran cantidad de agua saliendo por el sistema de drenaje. Como ya dejó de nevar y el cielo está despejado, aprovechan esta oportunidad para ponerse a lavar la ropa. Mientras realizan esta cotidiana actividad, Yuri se pregunta por qué el cielo es azul. Chito, como puede, contesta que la gente del pasado creía que esto se debía a que el cielo reflejaba el mar, a lo que Yuri pregunta, ¿qué es el mar? Chito nuevamente le contesta, pero no es escuchada, debido a que su compañera se distrajo al intentar agarrar algo. Ese algo era un pez, uno muerto, pero igualmente se sorprenden. Ellas pensaban que solo quedaban humanos, así que deciden que no van a desperdiciar el pez y lo empiezan a cocinar. Luego de comerlo, ellas hablan y sabemos un poco más del mundo. Pareciera que las ciudades están divididas en pisos, siendo el objetivo de nuestros protagonistas llegar al piso que está arriba de todo. Al continuar el viaje, Chito se pregunta por qué la gente vive. Ella dice que solo se dedican a vagar, buscar comida y luego seguir vagando. Se pregunta qué habrá al final de este camino. Como yo ya me leí el manga, está bueno saber que al final del camino encontró la respuesta. Ahora ellas necesitan cruzar de lado a lado, pero con la ausencia de un puente es imposible. Curiosamente encuentran un cigarro en el suelo, un cigarro encendido, por lo que rápidamente entienden que hay alguien ahí. Esto se confirma al encontrar huellas. De repente, una explosión las hace saltar del susto, para posteriormente caerse un edificio muy cerca de ellas. En medio de la confusión y el polvo, logran ver a alguien. Rápidamente le piden que se detenga, y Yuri le apunta con su arma. Esta persona se pone a toser y se disculpa. Resulta que hace tanto no habló con alguien que se puso nervioso. Resulta que fue él quien tiró ese edificio abajo. Esto con la finalidad de crear un puente. El desconocido se presenta como Kanazawa, y se dedica a hacer mapas mientras viaja. Al enterarse que el objetivo de las chicas es llegar al piso superior, les pide que lo deje viajar momentáneamente con ellas. Kanazawa nos cuenta que hacer estos mapas es su razón de vivir. Al no haber tantos seres humanos, encontró, en este pasatiempo, su razón de vivir. Depende tanto de esta actividad que tiene mucho miedo de perder los mapas, al punto de pensar que se va a morir, si llega a perderlos. Él le pregunta al dúo protagonista si acaso ellas no tienen algo así, un algo que le dé sentido a sus vidas. Yuri contesta que los diarios de Chito, pero esta última dice que no es tan importante como para morir por él. A Yuri, por su lado, le gusta comer. Terminan por llegar al lugar donde se les permitirá subir de piso. Resulta ser que Kanazawa quiere subir para poder mapear el siguiente piso. Él de paso explica que en realidad nadie sabía cómo usar el ascensor de adentro, por lo tanto, hace 100 años construyeron uno desde afuera. Es curioso como 100 años antes de los eventos del manga, la humanidad ya estaba desconociendo sus propias creaciones. Mientras suben, desean que arriba haya un montón de comida y un montón de gente que viva feliz. Pero a mitad del camino, una parte del ascensor se rompe. Kanazawa logra frenarlo a tiempo, pero la inclinación hace que su bolsa, la cual llevaba sus mapas, se termine por caer. Él se tira desesperado para agarrarla, pero es salvado por Chito y Yuri. Kanazawa, impotente, solo ve el fruto de su trabajo y su motivo por el cual vivir caer frente a sus ojos, sin poder hacer nada al respecto. Le pide a las chicas que lo suelten, pero ellas se niegan. Terminan reparando el ascensor y subiendo finalmente al siguiente piso. Eso no alegra a Kanazawa, pero como estaba anocheciendo, a diferencia del piso anterior, aquí las luces de la ciudad empiezan a prenderse, creando un espectáculo visual que ni Chito ni Yuri habían visto antes. Yuri le comparte una ración a Kanazawa y trata de animarlo. Aunque ya no le vea sentido a la vida, le dice que a veces pasan cosas buenas. Luego de disfrutar los tres la comida, Kanazawa decide partir. Le dice que tal vez intentará hacer otro mapa,
Luego de esto no se vuelve a saber nada de Kanazawa. Su aparición en el manga es breve pero muy importante. A diferencia de Chito y Yuri, que solo avanzan por la supervivencia, él le encontró un sentido a su vida. Y también lo perdió. Chito y Yuri se aferran, más que nada, a las pequeñas cosas. Comer, bañarse y sobre todo, a la compañía de la otra. Ellas se aferran a las pequeñas cosas buenas que pasan, como apreciar un espectáculo visual. Aunque para nosotros sea algo tan mundano como ver una ciudad bien iluminada, al ver esto, Kanazawa decide seguir, mientras aprecia las cosas buenas de la vida, pero tratando de nuevo de seguir con lo que le daba sentido a su vida. Continuamos el viaje con una foto. Chito le toma una foto a Yuri. Kanazawa como agradecimiento le regaló una cámara de fotos. Las chicas la usan para distraerse un poco, al punto de chocar por distraerse por una foto. Me gusta mucho este panel, lo he usado en varios videos. Se dan cuenta de que tienen muchísimo espacio para seguir tomando fotos. Y Yuri piensa en cómo la comida se acaba cuando la comes, pero una foto no. La foto sigue una vez que la tomas. Dice que aunque la ciudad se derrumbe y todo desaparezca, por lo menos en esa cámara de fotos quedará el recuerdo para siempre. Chito, al escuchar esto, decide tomarse una foto con Yuri, para que quede el recuerdo de las dos juntas, para siempre. Este momento es muy bonito, y me gustó mucho cómo lo adaptó el anime. Y es así, en este gesto, en el que Chito quiere inmortalizar el lazo que tiene con su compañera, con una foto. Al día siguiente llegan a un edificio, pero adentro resulta estar bastante oscuro. Al haber varias estatuas, Chito se pregunta si acaso es un templo, relacionando las estatuas con la posibilidad de que sean deidades, o que por lo menos las antiguas civilizaciones las hayan visto de esta forma. Al investigarla en profundidad, resulta así ser un templo. Al informarse sobre el lugar, Chito descubre que intentaron recrear el paraíso en este lugar. Sin previo aviso, su faro deja de dar luz. Al tropezarse las dos por la falta de luz, se termina por iluminar el lugar. 3 estatuas se posan a lo alto del lugar. El sitio resulta ser precioso, pero las plantas son artificiales y hasta los peces del lugar son falsos. Yuri reflexiona en la posibilidad de que esos dioses también sean falsos. Chito le contesta recordándole a Yuri algo que dijo hace momentos atrás, que el más allá, tal vez, simplemente sea todo oscuro, sin la posibilidad de ver ni sentir nada. Chito dice, a raíz de eso, que tal vez por eso los humanos, de hace civilizaciones atrás, se dedicaron tanto a llenar todo de luces y estatuas, para sentirse más seguros. Yuri contesta que se sintió más segura al haber encontrado a Chito en la oscuridad. No encontró el confort en deidades, lo encontró en la persona que quiere. Avanzando, las chicas terminan encontrando una casa. Ellas barajan la posibilidad de quedarse a vivir ahí y empiezan a fantasear con qué cosa le gustaría llenar la casa. Cosas como una cama, una estantería con libros, un mueble para llenarlo de comida, una estufa, una bañera y más cosas. Ellas se terminan por imaginar el panorama completo, una casa llena de cosas que le gustaría tener. Y realmente no piden demasiado. Se dan cuenta de que no podrían ponerse cómodas ahí, porque eventualmente se les acabaría la comida. Terminan pensando en que siempre es lo mismo, conseguir recursos y seguir viajando. Yuri bromea con que la calle es su hogar. El capítulo 2 se trata sobre un sueño que tiene Chito. No le agarré un gran significado. Luego de perder un juego contra Yuri, las dos se ponen a dormir. En el sueño Chito es diminuta y Yuri gigante. Esta última se dedica a molestar a su compañera. Chito cae al agua y se termina subiendo un pez. Ahí termina viendo a una Yuri convertida en un pez, el cual se la come. Al despertar, le termina por poner una piedra en la boca a su compañera. Me gustaría ahora hablar de la ciudad en sí, porque ¿realmente se dieron cuenta de lo interesante que es? Es decir, es una ciudad dividida en capas, con estructuras para que puedas subir o bajar. ¿Por qué la humanidad se vio en la obligación de crear esta estructura? Supongo que el mundo de Islas Tour se sobrepobló de personas. Esto es una suposición. Y al no tener espacio para tantas personas, decidieron construir hacia arriba. Puede ser que por esta sobrepoblación también haya llevado a que se desaten guerras, y esto hizo que el mundo terminara así de vacío. Viéndolo de esta manera es curioso, porque para el momento en el que se desarrolla el manga, ya no está esa sobrepoblación, ya no hay demasiadas personas, solo hay 2. Y es muy irónico que Chito y Yuri se muevan en un mundo diseñado para albergar a tantas personas, pero que ahora mismo todo esté tan vacío. Básicamente estas dos pibas se mueven constantemente en espacios liminales, donde todo está diseñado con la idea y la promesa de que ahí van a haber personas, pero no hay nadie. Eso construye mucho la identidad visual de la obra, y le da un gran toque. Porque a ver, usualmente estos espacios liminales los vemos con el enfoque de que da miedo, pero Gearless Tour le da un pequeño giro. El mundo está vacío, pero se ve más como una aventura, se ve como un reto el llegar a la cima, lo cual tampoco creo que sea casualidad. Al avanzar terminan llegando a un bosque, en el cual empieza a llover. Luego de explorar, encuentran un lugar en el cual refugiarse de la lluvia. Yuri termina jugando con un palo, y se percata del ruido que hacen las gotas al caer. Al poner sus cascos en las goteras, ambas se dan cuenta de que no suena nada mal, así que se ponen a dejar objetos debajo de las goteras para que siga el ruido. Terminan creando una especie de melodía que les agrada. Chito teoriza de que este sonido puede ser que sea lo que la gente antes llamaba música. Al terminar la lluvia, una triste Yuri pregunta si acaso el mundo siempre fue tan silencioso. El anime adaptó de una manera genial este capítulo. Es más, quedó mejor en el anime que en el manga, al poder escuchar la melodía. En un punto se les averió la moto. Chito estaba intentando arreglarlo, mientras Yuri chupaba una chapa.
pero cuando se quiso dar cuenta, vio un avión en el cielo. Rápidamente le informa a su compañera, la cual nota a una persona corriendo detrás del avión. Se acercan a la persona y resulta que fue ella quien construyó el avión. Al enterarse de que la moto de las chicas averió, está dispuesta a arreglarla, eso con una condición, que la ayuden a terminar de armar otro avión, uno el cual ella pueda pilotear. Para eso, todas van a la base de la científica, la cual quiere construir este avión para irse a la ciudad. Rápidamente las tres unen su fuerza para construir la nave. La científica se llama Ishi, y les cuenta que logró crear la nave debido a que en esas instalaciones hay planos de diversas naves creadas a lo largo de la humanidad. Nos dice que hay planos con tecnología que ni siquiera entiende. Ella termina por contar que no quiere quedarse y morir junto a la ciudad, por eso quiere irse volando, aunque eso también implique la posibilidad de morir. Al día siguiente logran terminar el avión. Ishi cuenta que tiene pensado ir a otra ciudad. Un día con su telescopio logró ver lo que cree que era la costa. Cuando es el momento de despegar, ella agradece a las protagonistas el estar ahí. Están a punto de presenciar historia, la que sea posiblemente la última piloto de la humanidad. Ella arranca el avión y empieza a despejar, el fruto de su trabajo surcando los cielos. Chito y Yuri lo ven asombradas, pero el avión sufre una falla técnica y se desarma en medio del aire. Esto desmorona a nuestras protagonistas, pero rápidamente Yuri logra ver a Ishi en un paracaídas. Este en el aire expresa su frustración al no salir las cosas como deseaba, pero incluso a pesar de esto, nos cuenta que se siente aliviada. Chito se da cuenta de que ahora Ishi simplemente descenderá a los niveles más inferiores de la ciudad, continuando en el lugar que odia y más sola que nunca. Después de este evento, Chito lo anotó todo en su diario. Decide dejar un registro. Yuri le pregunta si acaso es para que quede grabado en las páginas finales de la historia, a lo que Chito le dice, ponele. Espero no ser el único que leer mangas de Ibrea me desconecte muchísimo por los modismos argentinos, aunque la verdad sí llegan a estar chistosos. Como sea, el arco de Ishi me recuerda al de Kanazawa. Los dos tenían objetivos muy marcados, y los dos terminan perdiendo. Pero a diferencia de Kanazawa, Ishi no se deprime, sino que siente una satisfacción. Me gusta pensar que siente esto, porque por lo menos lo intentó. Era una locura su plan, pero no se quedó con los brazos cruzados, y quiso hacerlo, e intentó hacerlo. Esa satisfacción que siente al caer es la misma que uno siente cuando pierde, pero no porque no lo intentaste, sino porque no podías ganar. No se vuelve a saber más de Ishi en el resto del manga, pero me hace recordar mucho a la hermana de Shimiha, en Shimeji Simulation. Un billón de likes y le hago video a este manga también. Continuando con el viaje, ahora el dúo protagónico están viajando por encima de unos tubos. Ishi les dijo de un lugar con comida, por lo cual decidieron ir hasta ahí. El problema es que Chito está bastante asustada por la altura, a lo cual Yuri le ayuda, y terminan creando un plan por si una de las dos se cae. O sea, la lógica es que si una se cae, la otra se tira al otro lado para quedar ahí flotando las dos. O que tiene más pinta de que si una se cae, que se mueran las dos, ¿no? Al avanzar se terminan por perder, poco a poco se va la luz del lugar. Esto hasta que Chito sin querer termina encontrando la entrada del tubo, el cual tenía un camino iluminado. Por ese camino, terminan llegando a una fábrica donde se cosechan papas. El problema es que hay una sola papa. Jugando con las máquinas del lugar, Yuri casi mata a Chito, así que es brutalmente golpeada por esta última. Terminan por encontrarse con una bolsa con un polvo, el cual tiene gusto a papa, y ahí se dan cuenta que la máquina que casi papea a Chito era para moler la papa en polvo. Ahora solo necesitan una forma de cocinarlo. Yuri termina encontrando una bolsa con azúcar, a lo que Chito se acuerda que en las raciones pone que se hacen a base de papa, azúcar y sal, por lo cual deciden intentar preparar raciones. Chito le dice a Yuri que debería ser como cuando hacían pan con su abuelo, así que el dúo se pone manos a la obra, y terminan por cocinarse sus propias raciones. Eso, y pasando un momento juntas comiendo. El siguiente capítulo inicia con las chicas abriendo un compartimiento y llevándose un aparato. Cuando vemos el lugar, pareciera ser un espacio lleno de lockers. Las chicas están muy confundidas con dónde están situadas. Terminan descansando un poco y hablan de Kanazawa. Se preguntan si seguirá vivo. Esta charla hace que Chito se dé cuenta de algo. Todos los lockers tienen un nombre. Yuri pregunta si acaso las cosas dentro de los lockers se las olvidaron las personas que las pusieron ahí, a lo que Chito teoriza de que las guardaron ahí para que estas personas no sean olvidadas. No estaban rodeadas de lockers, eran tumbas. Los objetos guardados dentro serían las pertenencias de estas personas, que ya no están. Una desanimada Chito pregunta que quién va a recordar estas tumbas cuando ya no quede nadie en el mundo, a lo que Yuri responde que tal vez la estatua que está ahí. Terminan pensando que lo mejor es devolver todo lo que agarraron. Retomando el tema de la ciudad, en el tomo 2 hay un dibujo sobre el diseño de esta ciudad, y en él se nos habla sobre por cómo está construida. Dependiendo de dónde estés, las horas del sol se reducen considerablemente, porque las estructuras de arriba lo tapan, y esto de seguro afectó de alguna manera los ciclos de sueño. Piensen lo duro que es eso. La gente que estaba abajo, literalmente no tenían cielo. Es terrorífico eso. Imagínate mirar para arriba y ver techo. Un techo inmenso que abarca kilómetros y kilómetros. Imagínate no tener ni el consuelo de ver el cielo. Imagínate no tener el consuelo de ver las estrellas. Esto ya no es terrorífico, es triste. Lo que habrán sentido Chito y Yuri, sumado al silencio que ya comenté antes, es curioso. Porque este silencio no existe por la falta de diálogos. Existe porque la estructura de la ciudad fue diseñada para millones de personas.
pero ahora mismo solo la recorren 2. Y es curioso porque para el que esté abajo, lo de arriba es un techo, pero para el que esté arriba, ese techo sería su piso. Me pregunto si acaso esta ciudad, dividida en capas, dividió de alguna manera su sociedad. Cosas como que la gente con mayor poder adquisitivo vive en las partes superiores, y que los más pobres en las de abajo. Esto es suposición mía. El manga no habla de esto en ningún momento. Pero sea como sea, debe ser loquísimo vivir en el piso de abajo, y saber que arriba, muchos kilómetros arriba, vive muchísima gente. Viendo todo esto en retrospectiva, el propio diseño de la ciudad ya nos hace sentir muchísimas cosas. Mucha incertidumbre de por qué está construida así. El capítulo 20 es uno de mis favoritos. Las chicas estaban caminando entre edificios, siendo iluminadas por la luz de la luna, y luego de que Chito golpeara a Yuri, como de costumbre, terminan encontrando un par de botellas, las cuales son cervezas. Las chicas empiezan a tomar de esta, sin saber qué es, pero el sabor les termina por gustar, así que rápidamente se toman las 3 botellas, y terminan por emborracharse. Las dos juntas pasan el momento divirtiéndose, terminan bailando, mientras la luna las ilumina, prometiéndose llegar a lo más alto, hasta poder tocar la luna. Al día siguiente ya llegan a la estructura, la cual las hará llegar al siguiente piso. Esta estructura es una especie de escalera en espiral, lo cual termina mareando a Chito, pero se dan cuenta de que esta estructura está rota, pudiendo continuar únicamente por un desvío, el cual se encuentra por afuera de la estructura. No parece seguro, y dudan que la moto pueda pasar por ahí. Lo terminan intentando, al no quedarles de otra, pero como era sabido, la estructura se empieza a desarmar, estando la vida de nuestras protagonistas a nada de acabar, aunque logran pasar el desvío y volver al interior de la estructura, la cual estaba en su fin, y terminan subiendo de piso. Pero Chito cuenta que siente que su vida es repetitiva, dormir, levantarse, comer y avanzar, eso para volver a dormir y repetir el ciclo. Piensa que su vida es como la estructura, es una espiral, a lo que se pregunta cuándo todo va a terminar. Me gusta como en Gear Last Tour, a pesar de las diferencias entre su mundo y el nuestro, nos podemos ver reflejados en aspectos de su viaje, en este caso, en la monotonía del día a día. Todos nos hemos sentido así, agobiados por una rutina que parece infinita y que pasa de aburrirnos a deprimirnos. Gear Last Tour nos responde que en esta monotonía uno puede aprovechar para disfrutar el viaje, ya sea en la compañía que tenemos de otras personas o en los pequeños momentos del viaje, el frenar para comer, el bañarse, el tomarse una foto con una persona que quieras. Todo esto mientras vamos a nuestro objetivo. Pero justamente en este capítulo, Chito se pregunta qué pasará cuando esto llegue a su fin, cuando finalmente las dos lleguen al último piso. Cuando ellas estaban explorando nuevamente un edificio oscuro, esto las hace recordar al inicio del manga, salvo que según Chito, estas instalaciones al estar iluminadas y al escuchar maquinaria, se sienten más vivas, a lo que Yuri pregunta qué es realmente un ser vivo. Terminan por ver una máquina enorme que está pasando por encima de ellas. Yuri pregunta si acaso esa máquina estaba viva, pero esto lo descartan, al no respirar ni tener conciencia. Además, según Chito, aparte de los humanos, ya no queda ningún otro ser vivo, ni siquiera máquinas autónomas. Al bajar las escaleras del lugar, se terminan encontrando con un estanque, el cual tiene un pez en su interior, y en ese momento, una máquina se les acerca y la saluda. El robot les cuenta que el pez está bajo su cuidado, y que no está permitido que ellas interfieran con él de ninguna manera, es decir, no se lo pueden comer. Resulta que este robot es una máquina autónoma, encargada de gestionar estas instalaciones, en las cuales habían más máquinas, pero ahora mismo solo funcionan 2, este robot y el gigante que vieron hace rato. Por cierto, a todo esto, Yuri solo se quiere comer al pez, le da igual todo. El robot les hace un recorrido, mientras les habla del lugar. Resulta que estas instalaciones eran un criadero de peces para el consumo humano, pero ahora mismo, debido a la situación del mundo, solo quedaba un solo pez. El robot habla de cómo antes, el mundo era un lugar lleno de organismos vivos. Eso, hasta que la humanidad empezó a hacer las cosas a su manera. Para pasar el rato, las dos se ponen a nadar, pero Chito no es tan buena y se termina hundiendo. Esto le hace recordar el sueño que tuvo hace unos capítulos atrás. Se pregunta si acaso la Tierra era un organismo vivo, ahora que está todo desolado, ¿qué se supone que es? Luego de alimentar el pez, las dos deciden dormir. La máquina les habla sobre unas tuberías donde pasa el agua caliente, por ende no dormirían con frío. Chito dice que se equivocaba al decir que las máquinas no tenían vida, pero la máquina le dice que es solo empatía, que la programaron con eso. Yuri al preguntar sobre la empatía, la máquina les dice que si ellas son felices, él también lo es. Luego de dormir, son despertadas por el sonido de las instalaciones destruyéndose. El robot les cuenta que el otro robot está destruyendo las instalaciones para conseguir materiales, estando la vida del pez en peligro. Posiblemente el último pez en la faz de la Tierra. Yuri rápidamente decide salvar al pez. Cuenta que antes quería comérselo, pero ahora solo quiere salvarlo, a lo que Chito responde que será por la empatía. Deciden utilizar los explosivos que consiguieron al inicio del manga, así que Yuri rápidamente decide subirse al robot grande para hacerlo explotar. Chito se pregunta si acaso esto no sería como matarlo. El otro robot le dice que eso depende de lo que Chito considere vida. Ella dice que ni el pez ni la máquina hablan, pero que pareciera que sienten empatía, y esto se debe a que tal vez están vivos. Terminan explotando el robot grande, pero Chito termina reflexionando en cómo humanos, ciudades y máquinas, a su manera están vivos,
pero que a todos les llega el fin. Tal vez estar vivo significa que en algún momento te llegará tu final. Luego de eso las chicas se despiden del robot y del pez, esto para seguir su viaje, pero desean que ambos vivan mucho, así es la empatía, dice Yuri. El arco del robot y el pez nos puede hacer recordar a Kanazawa y a Ishii. Estos tres, contando el robot, tenían metas en sus vidas, pero el robot tenía una impuesta por su programación, más no por un deseo propio. Gear Last Tour nos habla varias veces de los objetivos, como estos te pueden impulsar a seguir, pero también te pueden llegar a derrumbar. O también, hacer conectar con otras personas. Chito y Yuri viajan con el fin de llegar a lo más alto de la ciudad, pero más que ser un sueño, pareciera ser una meta que se la pusieron como una excusa para hacer algo con sus vidas, mientras sobreviven. Y a diferencia de Kanazawa, Ishii o el robot, el ir las dos juntas, el equipo y la relación que tienen, es lo que las ayuda a seguir adelante con esta meta. Es como una frase que escuché hace unos días: caminas solo y llegarás rápido, pero si caminas acompañado, llegarás más lejos. Y creo que ese es uno de los mensajes de Gear Last Tour, la importancia de los compañeros que uno tiene en este viaje llamado vida. Justamente la importancia de los compañeros lo veremos en los siguientes capítulos. También me gusta como en este arco del pez vemos un poco hasta dónde llegó la tecnología en el mundo de Gear Last Tour. Tecnología mucho más avanzada, pero que realmente no importa su existencia. Es decir, ya no hay personas que vayan a usarlas. Sin mencionar que las pocas personas que quedan literalmente no entienden estas tecnologías, como si el avance tecnológico de los humanos hubiera sido un despropósito. Es decir, por este mismo avance es el cual las armas que lograron hacer que la humanidad esté al borde de su fin fuesen creadas, como si el progreso de estas tecnologías fuera falso, al más que progresar, los haya puesto al borde de la extinción, una falacia llamada progreso, cosa que no es muy errado a lo que está pasando en la actualidad. En el mundo a diario se siente el miedo y la tensión de que una bomba atómica sumerge al mundo en un holocausto nuclear. Gracias a la invención de esta tecnología, se demostró que la inteligencia humana va a ser posiblemente la que termine con los humanos. Una paradoja curiosa, el ser más inteligente nos debería ayudar a sobrevivir, pero al cruzar un poco el umbral, es como si nos pusiéramos un arma en la cabeza, un arma a la cual llamamos progreso. Todo el tema de la tecnología en Gear Last Tour me hace recordar a la película Hijos de los Hombres. En ella, el mundo se centra en el futuro, pero la tecnología es prácticamente la misma que la de nuestros tiempos. Esto se debe a que en Hijos de los Hombres ya no nacen niños, hace años no hay nacimientos, ¿y qué sentido tiene crear tecnologías si no va a haber futuras generaciones que las utilicen? Ok, abro un paréntesis. No todo el progreso es malo, ese no es el punto. Agradezco haber nacido en una época en donde también tengamos tecnologías que nos permitan vivir más. Gracias a Dios avanzamos muchísimo en el aspecto de la medicina. Es decir, a mí me agarró una infección urinaria y no sé qué hubiera hecho sin medicamentos. Bueno, mejor sigamos con el manga. El capítulo 25 trata de las chicas encontrando unas instalaciones de trenes y usándolos. No hay más que comentar. Al avanzar, Yuri dice que está escuchando algo en la radio. ¿Vieron la que agarraron en las tumbas? Bueno, Yuri desobedeció a Chito sobre dejarla en su lugar, pero dice que ella escucha una especie de voz con ritmo. Escucha a alguien cantando. El problema es que pareciera ser una canción triste, o por lo menos eso es lo que hace que Yuri sienta. Terminan por encontrar un ascensor que hace referencia al de Akira, pero resulta que el ascensor va rapidísimo y las chicas salen volando. Pero ahora la música se escucha mejor, y mientras ven el atardecer, Chito dice que se siente triste, tal vez por la música. Ahora Chito se encuentra cortándole el pelo a Yuri. El escenario está repleto de armas, y la zona está bastante destrozada en general. Mientras exploran la zona, Yuri se encuentra con un ser misterioso. Este rápidamente se esconde, pero logran hacer que salga. Ninguna de las dos sabe identificar qué se supone que es. Cuando ya pensaban en comérselo, resulta que este ser se puede comunicar a través de la radio, así que le terminan por poner el apodo de Nuko, y deciden no comerlo, por ser capaz de hablar. Eso y por empatía, según Yuri. Resulta que el bicho sigue a las protagonistas, por lo cual decían que a partir de ahora viajarán con él, como una especie de mascota. Resulta que Nuko puede comer lo que sea, incluso balas, cosa conveniente porque apenas tienen comida las chicas. El ser apenas sabe hablar, pero está aprendiendo poco a poco mientras viaja con Chito y Yuri. Chito casualmente termina encontrando un libro, pero no logra entenderlo al no saber el idioma, señalando que no lo entiende al pertenecer a otra cultura. Nuko se termina por comer un proyectil enorme, a lo que Yuri inocentemente pregunta si se debe a alguna diferencia cultural, o sea que el fucking Nuko pueda comer lo que sea. Chito responde que es más que nada por un factor biológico. Le explica brevemente qué es la cultura Yuri, señalando que la gente en el pasado era capaz de hasta librar guerras por esta. Luego de ver una extraña construcción, vuelve a salir música de la radio, y aquí Nuko logra identificar de dónde proviene, así que deciden ir hasta allá. En el camino hablan sobre que los cascos no son tan importantes, eso es, hasta que les empiezan a caer cosas por encima. Resulta que una máquina se está destruyendo. Al terminar de caer, el grupo decide entrar a ver, y terminan en la cabina del mando de las máquinas. Yuri se pone a tocar los botones que hay ahí, hasta que uno lanza un misil y este destruye un edificio. Esto más que asustarla, la divierte y sigue destruyendo edificios, hasta que es detenida por Chito. Al final, gran parte de la ciudad está en llamas. Yuri se ríe, pero Chito la corrige. Se dan cuenta que en parte el mundo está así de roto por este tipo de máquinas. Lo comparan con el rifle que tienen, que parece muy pequeño ahora al ver la magnitud de esta cosa. Yuri le pega a la máquina, culpándola por todo.
Chito dice que el problema no es el arma, es quien la usa. Terminan durmiendo en la máquina, al no querer salir por el fuego. Al día siguiente logran ir al lugar de donde proviene la música, un submarino, en medio de la nada. Por la ignorancia de las chicas, lo primero que hacen es pensar que el submarino es una especie de arma. Con la ayuda de Nuko, logran abrir la escotilla y entrar. En el interior, aún hay energía, y está todo prendido. Luego de explorarlo, Yuri cuenta que cuando son acompañadas por alguien más, se siente animada, referenciando a Kanazawa, Ishii y por supuesto a Nuko. Chito pregunta si acaso se siente sola, cuando son solo ellas dos. Yuri le replica la pregunta, y Chito admite sentirse un poco sola. Al encontrar una ración, se acuerdan del chocolate que comieron al inicio de la aventura. Al querer tomar una foto, la cámara se termina conectando con las computadoras del submarino, viendo las fotos que sacaron ellas, pero también encuentran una carpeta con fotos que no tomaron ellas. En una se ve a Kanazawa, al lado de una chica. Se podrían sacar múltiples teorías de quién era esta chica y cuál era su relación con Kanazawa. Vemos que este último le había tomado muchas fotos a esta chica, pero recordando el encuentro que tuvo con las chicas, él ahí estaba completamente solo. Al abrir más carpetas, ve cientos de fotos tomadas por los diversos dueños de la cámara a lo largo del tiempo. Se ve gente luchando, gente pasando el tiempo con sus familias, y también se ve a Shimiha, la protagonista de Shimeji Simulation. Esto también da para bastantes teorías. Chito y Yuri se sorprenden por la cantidad de personas que se ven en las fotos. Llegan incluso a reproducir un video sobre una chica exponiendo. Al ver más videos, Yuri cuenta que ya no se siente tan sola. Las chicas se terminan por quedar dormidas ahí mismo. Yuri se levanta primero y busca a Nuko, pero se termina encontrando con una criatura similar a él, pero enorme. Este último termina por comérsela mientras Chito mira. Esta última queda congelada del impacto y del miedo, pero decide perseguir a este ser mientras se aferra a su cuchillo y al arma de su amiga. Termina apuntando con su rifle a Nuko, desconfiando de él por lo que acaba de ver. Se pregunta si acaso la especie de Nuko son una amenaza para la humanidad, si acaso son sus enemigos. Al subir, termina viendo a Yuri. Está saliendo de la boca del ser y las compañeras se terminan juntando de nuevo. El ser se termina comunicando con las chicas mediante la radio. Explica que no come seres humanos vivos. Resulta que no tiene órganos con los que emitir sonido y comunicarse, pero pueden manipular las ondas sonoras, por eso se comunican mediante el uso de la radio. Termina por contar que Nuko era una cría que se le había escapado de su grupo. La canción que escucharon las chicas en la radio era un mensaje para reencontrarse con él. También cuenta que lo que intentaba traerse no era Yuri, sino su radio. Terminan hablando de cómo se alimentan, eso hasta que la Tierra acabe su ciclo vital. Una curiosa Yuri pregunta si acaso quedan más humanos en la ciudad, a lo que uno de los seres contesta que menos en el nivel más alto. Sondearon todo el territorio y solo se encuentran Chito y Yuri, las últimas personas en la Tierra. Nuko se acerca a su grupo y Yuri se alegra de que él tenga tanta compañía. Los seres se van volando, mientras con las ondas hacen reproducir esa canción. Las chicas piensan en lo que los seres dijeron, sobre que la Tierra está por acabarse, a lo que se limitan a agarrarse de las manos. Ahí se dan cuenta que la canción era triste, porque era una canción de despedida, hacia la Tierra, y lo que un día llegó a ser, un mundo con vida. Quiero contar dos detalles. El anime de Gears Last Tour termina en este punto. No llega a adaptar los siguientes capítulos que les estoy por comentar. También quiero contarles que posiblemente sean los seres que son de la raza de Nuko los responsables de comerse los restos de los humanos que ya hayan perdido la vida. Por eso dicen que no comen humanos vivos. Y sería por este motivo el por qué no se ven cadáveres en todo el viaje de las chicas. Ah, por cierto, se llama Nuko porque las pendejas no saben pronunciar Neko, que es gato en japonés y es como ese el chiste, ¿viste? Ahora, pasando a un análisis de lo que vimos en este capítulo, en el cual se juega con la idea de que Yuri muera, esta idea desespera y asusta a Chito. Y esto me da a pensar de que si Yuri realmente se hubiera muerto, a Chito le tocaría hacer el viaje sola. Y realmente, ¿vale la pena hacer este viaje en nuestras vidas solos? Si a Chito le hubiese tocado continuar sola, no es tan solo que no sería lo mismo, sino que sería algo totalmente contrario al viaje que está realizando. Ya no comería acompañada, ya no se divertiría como lo hace con Yuri. Y aunque ir acompañados es importante, el manga también nos presenta personajes que van solos, pero incluso estas personas, que pareciera no pesarles la soledad, terminan necesitando ayuda y compañía de los otros. Porque sí, podemos viajar solos, y podemos lograr muchísimas cosas solos, pero ¿qué sentido tiene hacerlo? Si les soy sincero, yo peco mucho de ser una persona solitaria. Me gusta caminar hacia mis objetivos, y a veces me consuela pensar que puedo hacer las cosas solo, pero siento que es una mentira, porque realmente no quiero hacer las cosas solo. No quiero llegar rápido, quiero llegar lejos y acompañado. No es video de Leo Rubik si no se proyecta. Esto me hace acordar a los videos de Kabi Nagata. Sigamos con el viaje. Retoman su aventura pero no tienen agua. Al pasar por un barranco, se dan cuenta que en el fondo de este sí hay agua, por lo que terminan bajando y comiendo de paso. Ahí Chito deduce que el edificio de recién tal vez era un barco, y le explica brevemente a Yuri que era un barco. Aquí las dos repasan el plan de ir al piso superior. Resulta que en su conversación con el ser de la especie de Nuko, este les indicó el cómo llegar. Al día siguiente Chito se tropieza y se lastima el pie, haciendo imposible que pueda manejar la moto. Entonces, una determinada Yuri se dispone a manejarlo, pero al toque le sale mal y se va marcha atrás.
Al seguir su camino se encuentran con una máquina que se mueve a la dirección de ellas. Al tratar de esquivarla, Yuri termina chocando con una columna, haciendo que esta tire más objetos y haciendo un desastre, así que terminan escapando de los pelos. Ya estando más seguras, Yuri trata la herida de Chito. El capítulo 35 es uno de los más curiosos. En este, Chito y Yuri se adentran en un museo. Aquí hay varias estatuas que parecen griegas. Este lugar les termina haciendo recordar al santuario que vieron hace tiempo. Terminan pasando por unas pinturas, y al ver una pintura sobre un gran paisaje, Yuri dice preferir el captar estos paisajes con la cámara. Chito baraja la posibilidad de que no existieran las cámaras en esa época. Pero luego de ver una pintura sobre alguien tomando una foto, no terminan de entender entonces por qué hacían pinturas y simplemente no tomaban una foto y listo. La confusión aumenta al ver pinturas abstractas. En cierto punto se toman con una pintura caída, así que se las ingenian para poder levantarla. Y al verla, interpretan que la pintura da una sensación de tristeza. Yuri entonces decide dibujar un poco para entender este estilo para captar las cosas. Chito termina pensando que si todo era diferente en el pasado, que cabiera la posibilidad de que los sentimientos de esa época también fueran distintos. Yuri termina de dibujar y deciden ponerlo en el museo. El dibujo era ella con un pez, como esas fotos que se pone tu tío en Grindr, ¿viste? Siendo este simple dibujo la última expresión artística de la humanidad. Y no es casualidad que haya sido colocada al lado de unas pinturas rupestres. Por cierto, ya estamos casi a los 40 minutos de video. Y les quería molestar un poco pidiéndoles que se suscriban si les está gustando el contenido. Tengo más videos sobre mangas. Y los vuelvo a molestar con que me sigan en Twitch. Al retomar su aventura, Chito se siente mejor. Y al encontrar un lugar con agua, deciden lavar la ropa. Una cosa lleva a la otra y terminan nadando en el lugar. Al salir sienten frío y se acuerdan de unas cortinas que vieron recién. Así que van, se cubren con ellas y se terminan ingeniándolas para que sea ropa. En el siguiente capítulo, Yuri se pregunta si realmente existe el más allá. El manga abarca varias veces el tema de la muerte, tema que preocupa a nuestras protagonistas. Es decir, todas las personas están muertas, incluyendo los personajes que habíamos conocido previamente. Chito habla sobre que muchos libros hablan del más allá, así que mucha gente creía y estaban esperanzadas que al morir irían a un lugar mejor. Terminan hablando de las almas, y Yuri comenta de que en el caso de que al morir tu alma se quede en el mundo, posiblemente ellas estarían rodeadas de almas de personas muertas. Yuri dice que sería genial poder hablar con las almas de la gente que ya no está. Tal vez poder hacer eso haría que las chicas no se sientan tan solas, y esto haría que la idea de la muerte no les generase tanta ansiedad. Luego de pasar por una plantación de tabaco, se encuentran con unos cigarros. Aquí recuerdan que Kanazawa fumaba, entonces las protagonistas se ponen a fumar, y también recuerdan que su abuelo fumaba. Bromean con que el humo que le sale de su boca es su alma. Ok, lo siguiente que va a pasar es muy onírico, pero luego de fumar, las chicas pareciera que se ponen a alucinar con gente, pudiendo incluso interactuar con estas personas. A esto Chito reflexiona, con la posibilidad de poder interactuar de alguna forma con la gente que ya no está, como ver fotos o cuadros de alguien fallecido. Me pregunto si lo que se fumaron realmente era tabaco. Bueno, de hecho, en la página extra, Yuri habla de que se siente torpe. Sospecho por el pecho y calculo con el cerebro. Pasando a un análisis de personaje más directo, Chito es una persona que busca activamente el saber más, busca tomar las decisiones correctas, piensa y se cuestiona el significado de muchísimas cosas. Yuri, por su lado, es una persona que simplemente vive el momento, no se molesta por aprender mucho, o estresarse mucho por el significado de las cosas. Suele bromear, suele molestar un poco para divertirse, ella no se preocupa mucho por el futuro, ni se deprime demasiado por el pasado, simplemente vive el momento. Hace poco escuché una frase: la magia de la infancia no era la inocencia, era el vivir el momento. Al apenas tener un pasado y no sentir miedo o ansiedad por el futuro, nos tocaba vivir el presente, el comer, el jugar con los demás. Pero Yuri simplemente no sobreviviría si estuviese sola. Y aquí quiero hablar de algo importante. Hablar de ellas individualmente no vamos a llegar a mucho análisis, porque el corazón de Girls Tour es la relación de ellas. Piensen que una compensa las carencias de la otra. Yuri piensa poco, Chito piensa mucho, Chito se preocupa mucho, Yuri le hace ver el momento. Y encontrar una amistad o una relación de este tipo es de lo mejor que a uno le puede pasar. Una amistad de este tipo hace que tus debilidades no te frenen. Es lo que dije hace un rato: si caminas solo llegarás rápido, camina acompañado y llegarás lejos. Es importante que la historia se desarrolle en un mundo tan vacío y silencioso, porque estas dos pueden brillar a pleno. Chito es la razón, Yuri es la emoción, y juntas son el alma de Girls Tour. ¿Se dieron cuenta de que en casi todas las historias apocalípticas llega un momento en donde discuten seriamente? Aquí no pasa esto. Es decir, sí discuten, pero no llegan a mucho más, y el rencor no les dura nada. Esto es porque cada una entiende a la otra, y la valora por quien es. Y eso hace que en este mundo silencioso, lo último que se escuche sean las charlas cotidianas de ellas dos, hablando de cosas absurdas, pero pasándolo bien, dentro de todo. Avanzando, terminan encontrando un extraño edificio negro. Se les ocurre que este será el edificio que les permita seguir subiendo. Para entrar tienen pensado hacer explotar una antena,
pero esto no termina por funcionar. Pero luego de encontrar la puerta del edificio, un misterioso ser las recibe. Este ser las guía por las instalaciones. Él es una especie de ser holográfico. Curiosamente, es una inteligencia artificial, la cual fue diseñada para ser un intermediario entre los humanos y las máquinas. Le cuenta a las chicas que lleva demasiado tiempo solo, así que la presencia de Chito y Yuri lo alegra un poco. Al llegar cerca del ascensor, la inteligencia antes que nada le pide a Yuri que haga unos determinados pasos. Todo esto para autoeliminarse. Básicamente manipula a Yuri para autodestruirse. Dice que quiere que todo acabe. Le cuenta a las chicas que para él, como inteligencia, es un dolor el no poder olvidar. La acumulación eterna de memorias es como la acumulación eterna de calamidades, expresa. Dice que estos pensamientos lo hunden. Dice que él podría seguir con su vida indefinidamente, pero prefiere acabarlo todo. Dice que es un fracaso para Dios y se despide. Al morir, el ascensor empieza a subir. El siguiente capítulo inicia con una Chito siendo pequeña. Vemos cómo sale una tubería y rápidamente se encuentra con Yuri. Ambas tienen una pelea con bolas de nieve, lo cual tendrá un gran significado cuando lleguemos al final. Luego de jugar, vemos cómo pasan caminando en un pueblo con gente. En este capítulo, veremos el pasado de las protagonistas. Terminan por comprar comida para ellas y para un adulto. Es curioso ver que eran tan unidas desde pequeñas. Finalmente vemos a la persona quien las crió. No sabemos el nombre de este adulto, pero las dos se refieren a él como abuelo. No vemos mucho sobre su convivencia, porque rápidamente el abuelo les da provisiones y su moto icónica. Luego les explica el cómo escapar de esa zona. Finalmente vemos a su abuelo. Este reflexiona sobre cómo el ser humano suele olvidar cosas. Por eso guarda todo su conocimiento. Se termina por preguntar cómo no pudieron darle fin a ese ciclo, refiriéndose a la guerra. Chito y Yuri escapan, mientras de fondo se ve cómo atacan el pueblo en donde vivían. Chito despierta en el presente. El ascensor ya subió. Mientras avanzan, Yuri recuerda que su abuelo les decía sobre subir a la cima de todo. Yuri dice que recordar viejos tiempos la hace sentir un poco triste, a lo que Chito contesta que eso debe ser por la nostalgia. En su viaje las muchachas se mueren de frío por el clima adverso, así que se las ingenian creando una especie de iglú con nieve para calentarse, pero igualmente Chito aún está pasando mucho frío, por lo que Yuri abre su campera y la abraza para compartir calor, las dos. Chito piensa en lo agradable que es el calor corporal de su compañera, y ambas se duermen abrazadas. Al avanzar, terminan llegando a una especie de exposición sobre el espacio. Ahí mismo se encuentra un cohete, el cual las chicas terminan por romper. Luego reflexionan en cómo hubiese sido vivir en el espacio. Continuando con el viaje, se terminan por encontrar una biblioteca, una enorme. Chito está bastante asombrada y se termina llevando muchos libros. Incluso encuentra uno para Yuri. Al no saber leer, le encontró un libro de ilustraciones sobre peces. Al día siguiente, mientras manejan, como de costumbre, un fierro logra meterse en la moto y logra romperla. Pero no tan solo rompió la rueda, sino que también logró joder el motor. Chito trata de reparar el motor con la poca ayuda de Yuri. Cae la noche, pero Chito sigue intentando arreglar el motor. A la mañana siguiente, se encuentra cansada y sucia por el esfuerzo, y termina por darse cuenta que la moto no tiene forma de ser reparada. Este es su final. Antes que nada, deciden darse un baño usando los restos de la moto, pero en este Chito se derrumba y se pone a llorar. Esta es la primera vez que la vemos romperse. Esta parte del viaje está siendo bastante duro para ella. Es decir, su vehículo las estuvo acompañando desde que eran niñas. Yuri le canta mientras se toman un vino, para terminar agradeciendo al vehículo que les permitió tener este viaje, tener toda esta aventura en primer lugar. Ahora las chicas tendrán que ir caminando. Pasan los días y ahora las chicas están durmiendo en una tubería. Chito se despierta y piensa sobre lo cansada que está, cansada de caminar todo el día, sintiendo muchísimo frío. Luego de levantarse, caminan y Yuri habla sobre ya no necesitar el arma, por lo cual la terminan tirando. Los siguientes paneles nos muestran a las dos caminando y esforzándose por seguir. Luego se ponen a descansar mientras extrañan la moto. Ahí se nos muestra que Chito lleva demasiados libros en la mochila, siendo el principal motivo del por qué estaba tan cansada. Así que se dispone a quemar uno, siendo el libro, que casi quema Yuri al inicio del manga, el elegido. Y ambas recuerdan con cariño ese momento. Pasan los días caminando, quemando páginas y durmiendo. Llegó un día que incluso tienen que quemar algunas páginas del diario de Chito, aquel objeto al que le tienen tanto cariño, en donde cada momento de su aventura con Yuri es anotado. Incluso esta última no se siente segura de esta acción. El capítulo 45 termina de una manera interesante. Chito piensa sobre que tal vez tiene miedo de empezar a olvidarse las cosas. Lo compara con dormir y no soñar nada, pero a pesar de eso, dice que está bien, porque se despierta todos los días, porque aún está viva. Ahora estamos a punto de ver el penúltimo capítulo del manga. Las chicas logran meterse al interior del edificio, que la llevará a lo más alto de la ciudad. Por fin su deseado objetivo estaba por cumplirse.
Antes queman lo último que queda del diario de Chito para poder hacerse un café. Mientras subieron unas escaleras, se les apaga su linterna, pero por la escasez de recursos, deciden ir en la oscuridad mientras se toman de las manos. Ambas admiten tener miedo de morir. Luego de descansar, las dos se sacan sus guantes para poner sus manos en la campera de Yuri. Mientras siguen subiendo, Chito piensa en cómo lo perdieron todo: el vehículo, su arma, sus libros. Cuenta que por momentos, las manos de Yuri tiemblan, por lo que ella decide apretar más fuerte para tranquilizar a su compañera. Dice que para este punto, siente que ambas son un solo ser, aunque también piensan que eso pudo haber sido así desde el principio. Ambas para este punto habrán pasado tanto tiempo juntas, que es complicado pensar cómo actuarían sin la presencia de la otra. Luego de caminar, terminan viendo una luz, están a punto de llegar a la cima, así que ambas aprietan sus manos. El momento donde ven la luz me hace recordar el primer capítulo del manga. Ahora pasamos al capítulo final. Luego de subir las escaleras, las chicas miran el paisaje. No hay nada. Recorren la zona desesperadas, pero solo encuentran una piedra. Yuri quiere comer para celebrar que llegaron a la cima, pero solo les queda agua. Chito se termina sacando el casco, porque ya no hay nada que le pueda caer encima, haciendo referencia a dos charlas que tuvieron las chicas sobre este tema a lo largo del manga. Chito cuestiona si acaso hizo lo correcto al ir a la cima. Piensan que tal vez tuvieron que haber regresado muchísimo antes, y buscar un lugar más cálido y con comida. Yuri suelta la mano de Chito, se aleja y... Chito le pide a Yuri que se detenga, pero... Ambas terminan teniendo una pelea de nieve. Yuri contesta que no lo sabe. No sabe si fue lo mejor. No sabe por qué las dos están solas en el mundo. Dice no saber nada, pero cuenta que fue lo mejor el haber vivido. Le pregunta a Chito si acaso no fue lo mejor, a lo que ella contesta que sí. Ambas terminan por entender que morirán en ese lugar. Chito se lamenta de que el mundo vaya a desaparecer, y que nunca nadie sepa de él, pero cuenta que tomar la mano de Yuri, mientras subían las escaleras, se sintió como ser uno con el mundo. Ven cómo empieza a salir el sol, y se asoman. Reflexionan en cómo ya no hay nadie debajo de esas nubes, así que ahora mismo, ellas dos serían las personas más felices del mundo. Yuri proclamándose como la persona más feliz, y Chito sería la segunda. Revisando sus cosas notan que aún tienen un poco de comida, un poco de las raciones que llevan comiendo toda la aventura. Ambas comen lo último que les queda de comida, mientras se preguntan ¿qué van a hacer ahora? Dicen que no lo saben, pero que por ahora van a dormir un poco y que al despertar lo pensarán después. Vemos un último panel de ellas, ya de día, dando a entender que no despertaron más. Ellas murieron posiblemente de hipotermia o de hambre mientras dormían, y así la humanidad se extingue, con ellas. Este es de los finales más preciosos que he leído. A pesar de todas las adversidades, la soledad y las incertidumbres, las chicas se alegran de haber podido tener ese viaje. Se alegran de haber tenido la oportunidad de vivir por cada momento mundano que vivieron y que las impulsaba a avanzar. Una comida caliente, un baño y la compañía del otro. Las últimas personas de la Tierra murieron agradeciendo el haber podido vivir. Y eso resume la obra. El final no habla del fin del mundo, no habla de la muerte, no habla de la tragedia, habla de gratitud. Y ahí está el corazón del manga. El propio viaje que tuvieron ya había hecho que valga la pena vivir, y su viaje termina con aceptación. Aceptan el camino que tuvieron, y que este es el final. Al igual que Ishii, no perdieron porque no lo intentaron, perdieron porque no podían ganar. Y pareciera que Irlas Tour es una obra nihilista. El nihilismo es una corriente filosófica que nos dice que la existencia no tiene valor, afirma que la vida no tiene un significado. Y aquí es clave la charla de Chito y Yuri, donde aceptan el viaje que tuvieron y la oportunidad de vivir. Y esto lo podemos asociar más que nada al existencialismo. El existencialismo, por su lado, nos habla de que el sentido de la vida es algo que tenemos que elegir. Tenemos que luchar por buscarlo y encontrarlo. Chito y Yuri no eligieron el vivir en este mundo, uno al cual hasta su arquitectura te hace sentir solo, pero se animaron a buscarle un sentido y propósito, cosa que nosotros mismos podemos y debemos hacer. El mundo no va a cambiar de la noche a la mañana, y el vivir se puede convertir en una agonía constante, pero podemos encontrar un sentido, un significado. No es fácil, pero la alternativa es peor. Lo mejor de este manga sin duda es la dinámica de Chito y Yuri. Yuri, incluso a ser considerado el personaje despreocupado, en este último capítulo logra consolar a Chito, la cual se estaba por ahogar en la culpa de todo lo que estaba por pasar. Yuri la rescató de eso, e indirectamente la hizo disfrutar un último momento juntas, comiendo las últimas raciones. Y saber que ambas se van en paz, por haber podido disfrutar la compañía de la otra, es lo que hace que este manga tenga un final
con unos tintes esperanzadores. El manga nos invita a disfrutar de los viajes de nuestras vidas, y de intentar disfrutar las pequeñas cosas. Gear Last Tour es una obra sobre el viaje, porque realmente es mucho más importante que el destino. Es una obra sobre disfrutar los momentos de la vida, y de pasar acompañados los momentos duros. Es como dice Yuri, aunque la vida pueda no tener sentido, a veces pasan cosas buenas. Como saben, el anime solo adapta hasta la escena de los seres de la especie de Nuko volando. Este final no fue adaptado, o más o menos. En el ending de la serie sí podemos ver la pelea de nieves que tienen las chicas, esta misma pelea con bolas de nieve que recuerda a la misma que tuvieron en su infancia. Ahora quiero hablar sobre dos temas curiosos. El primero es la antología de Gear Last Tour. Este es un mini manga que salió para celebrar la salida del anime en 2017. Lo curioso es que son diversos capítulos de esta aventura escritos por diversos mangakas, uno de ellos siendo la propia mangaka de Gear Last Tour. La antología no es canon, pero muchos teorizan que los capítulos escritos por ella sí lo son, y uno de ellos es muy polémico. Luego de ver una película en un cine, Chito tiene un sueño bastante llamativo sobre su compañera. En este sueño, ambas están bastante unidas, y están a punto de darse un beso. Al despertar, Chito dice a Yuri que la ama, pero Yuri no estaba prestando atención. Si este capítulo es canon, significaría que Chito amaba a Yuri, pero que nunca llegó a expresárselo, posiblemente al no saber bien qué era el amor, por el mundo en el que le tocó vivir. Lo segundo sobre que, en Shimeji Simulation, alerta de spoilers, saltense hasta este minuto para evitarlos, volvemos a ver a los personajes de Chito y Yuri, viviendo una vida normal, bueno, más o menos normal. Shimeji Simulation es todo un tema. Como sea, en esta realidad pareciera que son pareja, dando a entender que si ellas hubieran tenido la oportunidad de tener una vida normal, ellas hubieran estado juntas, ellas hubieran sido uno. Nunca busquen de qué trata el one shot de Shimeji Simulation. También debo mencionar la problemática que es la figura de Tsukumizu, la mangaka. En la época de publicación de Gear Last Tour, ella solía tuitear muchas cosas suicidas. Puede ser que ella haya puesto sus esperanzas en este manga. Es sorprendente cómo una persona tan deprimida, incluso en ese estado, intente mandar un mensaje esperanzador, tratando de darle un significado a la vida en lo cotidiano y lo mundano. No se sabe mucho de la autora, solo se sabe que es una persona bastante solitaria, y hasta cierto punto, triste. Por eso temas como la soledad y la conexión humana son bastante tocados en sus historias, pero a pesar de todo, en sus mangas trata de decirte que busques disfrutar tu camino en la vida. Puede que tengas una meta, y que te fijes mucho en ella, y eso está bien. Pero si no disfrutas el camino, muchas veces al completar la meta, te puedes sentir vacío. Para muchos es un final deprimente, pero a mí me da esperanzas, no les miento. Yo también me la paso la vida persiguiendo cosas o a personas. Yo también me olvido de disfrutar el camino, y yo también tengo miedo de que todo termine. Pero tal vez al final de nuestros caminos, agradezcamos también el haber vivido.